Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Good afternoon, good day, buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté. Una vez más con ustedes, Voces en Acción, trayéndoles la información de todo Conroe, Montgomery, Texas y del mundo. We are bringing you the information from Conroe, Montgomery, Texas, and as well the United States and the whole world. Today, I have the pleasure of speaking with one of our leaders. She's a very, very prominent leader in the community. Her name is Rebecca Riley. She's Dr. Rebecca Riley, and she is the president of Lonestar Montgomery, and eventually, I guess, the campus on Woodlands and the campus on Conroe are the ones that she oversees. Lonestar Community College, it is one of the best community colleges that we have in the area of Texas. Eventually, he's rated number one. And within our community, the Hispanic community, where the majority of the students, we're talking about a 75% almost, is prominent students that are Hispanics, that are going to the college to get their basic 2 years or sometimes to get certifications on technical jobs. So at this point, we're talking to her about those issues and the things that are how she sees the Hispanic community involvement and how everything is according to the eyes of those that are seeing how much we as a community are trying to improve ourselves. Hoy día tenemos con nosotros en el show la visita de una líder prominente de la comunidad. El nombre de ella es Rebecca Riley, es la doctora Rebecca Riley. Ella es la presidenta de Lonestar Community College en Montgomery. Ella está encargada del campus de Woodlands y el campus de Conroe y es una persona completamente fascinante. Una mujer que ama a la comunidad hispana, una mujer que da por la comunidad hispana y da por todos nosotros en Montgomery y quiere resaltar el trabajo que se está haciendo en Lonestar Community College para los jóvenes hispanos en nuestra área. Nuestra comunidad hispana tiene un 75% de estudiantes en los campos. Eso significa que somos la mayoría, los hispanos, que estamos yendo a Lonestar Community College a estudiar y a sacar nuestros 2 primeros años de bachillerato, los básicos, los cursos básicos, y después pasar a las universidades mayores o también a sacar carreras técnicas, porque tienen carreras técnicas muy buenas, las cuales se certifican y automáticamente la persona puede ir automáticamente y comenzar su trabajo. Ella nos va a explicar todo lo que implica trabajar y cómo se trabaja, y tuvimos una buena conversación con ella. Voy a pedirle a nuestro productor que por favor ponga el website donde usted puede dar en español y en inglés, se puede ver ese website. Sir, can you put the website for us, please? We're going to go ahead and put the website of Lonestar Community College to make sure that we are able to understand how to go in and the policies and everything that goes into within. Lonestar has been with us for a long time. So eventually it was founded many years ago, and it started in Houston, Texas. The main campus is Houston, Texas. And basically since then on, we have so many of those campuses all over the place.
It will tell you in the top. You'll see it, of course, and you can see the major programs. You're able to, how you're gonna pay for it, the admissions, the student services, the community and businesses, what they do for us. Okay, the student. If they don't speak English, they can go on the bottom, click the page, and it will translate everything in Spanish. Go a little bit further up. I think it was right there. Well, it will translate the page in Spanish, and it will translate the page, I think, in another language, which I'm not, I think it was Vietnamese. It's because there's a lot of Vietnamese people in our community that are going to the college as well. Lonestar has so many campuses, as you can see the map right there in the top, so many campuses in the area. Look, there's a lot of campuses. That means we're able to go and study online. We can do even online programs. Dr. Riley spent a good time with us, explaining us how this benefits our community. La doctora Riley, y mediante Lonestar Community, estoy poniendo en estos momentos el webpage para que lo vean, donde ustedes pueden entrar y pueden cambiar hasta en español toda la gama de lo que es cómo registrarse para las clases, cómo averiguar, cómo aplicar. También tienen empleos para los que quieren trabajar. O sea, Lonestar tiene el montón de campuses en todo el área de Houston y es uno de los colleges más renombrados en el área de Texas. ¿Por qué? Por eso, en el sentido de que ellos se dedican a trabajar con la gente. No solamente tienen las licenciaturas para carreras técnicas, sino también educan al joven para que el joven tome los 2 años básicos de la universidad y de ahí se pueda transferir a una universidad mayor como Texas Tech o como Texas A&M, que son las más grandes aquí en Texas. De ahí también es reconocida a nivel nacional para ir a otras universidades, y también Lonestar acepta estudiantes de todo gama, de todos lugares, de donde usted quiera venir. Si no tiene papeles, ellos lo aceptan. Ellos no piden papeles. Y eso es lo bueno que tiene el Lonestar Community College. Están trabajando para la comunidad. La doctora Riley quiere hacer ese énfasis con nosotros en el show, donde ella quiere dar a conocer el conocimiento de lo que realmente es la universidad, cómo se trabaja, cómo usted puede programarse, cómo usted puede estudiar hasta inglés, ¿ok? Sin tener que tener un seguro social. Cómo usted puede ayudarse para poder, como siempre he dicho yo aquí en este show, Voces en Acción, Lonestar Community College and Lonestar Community Radio, estamos para ayudarlo a entender, a educarse, a que siempre pueda conseguir información verídica, la verdad en acción. La información que lo va a ayudar a usted a prepararse para un futuro o preparar a sus hijos. Again, Lonestar Community College, Lonestar Community Radio, and Voces en Acción, we're here to educate you, to get you the tools so you guys can go ahead and prepare yourself for a better education. I'm a pro for education. The more we study, the more we educate ourselves, the better we're off in their life and the better we're prepared. Lonestar Community College will not give you a certification if those are not high-paying jobs. They have nursing programs, okay? So basically, that's as bad as it is. They have a whole nursing program in there. They have electricians. They have plumbing. So you can go in, and you don't need to go to a 5-year college. You can go into Lonestar and get your certification, and you're ready to get money, $60 an hour, after you graduate, because the demand on those technical jobs is higher. We are here to just bring you that information. It was a nice and good thing to talk to Dr. Riley, and I hope you enjoy the show. I hope you learn from it, and please pass this show along. Share it with your friends. Share it with teenagers. Share it with everybody that is willing to go to school and learn. Por favor, escuchen este show para que aprendan, se informen, se eduquen y automáticamente pasen este show a cualquier persona que lo necesite para que ellos puedan entender cómo es el proceso de Lonestar Community College y cómo pueden avanzar. Se les agradece por la sintonía. Estaremos pendientes con ustedes en nuestros próximos programas con más información y nos veremos pronto en nuestro próximo programa. We'll see you in our next show. We will have more information so you guys can gather and learn more about every single subject that I can bring on board. Voces en Acción is for you and for the community. Stay tuned for Dr. Riley. Have a good day. Bye.
Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Hey, this is Wayne Green, your host for Radio Wayne, Spoke and More. Each Saturday from 5 to 7 p.m., I'll be playing folk, singer-songwriter, Americana, blues, bluegrass, classic country, Cajun Zydeco, Celtic swing, and whatever else seems to fit. Once again, that's Radio Wayne, Spoke and More, every Saturday from 5 to 7 p.m. on Lonestar Community Radio. Every Friday, tune into Texas Ticket on Conroe's 104.5 and 106.1 FM with Armando Nino of Gull Lake Conroe, focusing on Montgomery County area events and places. Get a feel of the Texas spirit at the event, paired with guest and vendor interviews, event coverage, and ticket giveaways, and so much more. Join us Fridays and punch your Texas ticket. For more information on the show, visit irlonestar.com/Texas Ticket. Good day, good afternoon, wherever you are. Blessings. Here, Jenny Rosales with Voces en Accion, trying to bring you the information and actualization of all the topics and everything that is going on within Conroe, Montgomery, Texas, United States, and in the world. Today, I have the honor of having with us a lady that is, oh God, is amazing. Her background of work towards the most or generations. She works. Her name is we call her Dr. Riley. She's an amazing person, and she's the president of Lonestar Community College in the Woodlands. And she's coming to here to talk about everything that goes on with the teens, how they work, the subscriptions, how we need to know the basic information so our teens that are graduating from high school and the ones that are already trying to go back to college, they can do a fresh start. Buenas tardes, buenos días, donde quiera que usted está. Voces en Acción, trayéndole la información necesaria para que usted se informe de las cosas que necesita saber en el área de Conroe, Montgomery, Texas y en todos los Estados Unidos y en todo el mundo. Yo, Jenny Rosales, nuevamente con ustedes. Y hoy tengo la oportunidad de tener a la doctora Riley con nosotros. La doctora Riley es la presidenta de Lonestar College, Community College en Woodlands. Ella se encarga de todo lo que aparece en el área norte de Montgomery, todo lo que es Montgomery, y ella se encarga de trabajar con nosotros al respecto de darle a sus hijos la información, la oportunidad de que usted pueda tener una educación más allá de la high school. Entonces, si usted tiene hijos en la high school que van a graduarse pronto, este show es muy importante que lo escuchen, porque así pueden entender cómo Lonestar Community College en el área de todo el área de Texas está trabajando para la comunidad hispana y para todos los jóvenes que quieren tener una educación más allá de la educación primaria o secundaria de la escuela elementaria o de la high school, ¿ok? Dr. Riley, yes. Good afternoon. Thank you for being with us, and it's a pleasure, Doctor. I am so sorry I've been, going up and down and trying to get you in, and you were not able because you were sick. Thank the Lord you're here today. Yes, and we're here to be honored by your wisdom. First of all, my first question I always ask everybody is, who is Dr. Riley? What is, when you wake up in the morning, who is the woman, if you're a mother, if you're a grandmother, if you have kids, whatever you do in your life before you dedicate all your life through the community, you have your home personal. And, Hispanic community, we're very familiar. Yeah. And you know that already. Yeah. So that's the first question I asked all of them. So I'll let you talk. Well, first of all, I'm very happy to be here. Thank you so much for inviting me to talk with you today. It's a pleasure, Doctor. So
before I go to work, I'm a wife. I've been married to my husband for almost 10 years, and but I'm also a mother. I have some grown children, a son and a daughter, and just I'm an artist. My background's in painting, printmaking, and I was also a church musician for many, many years, a pianist and an organist. So that is so cool. Then somehow I ended up in administration at the college after teaching art for many, many years. Okay. And, but I always tell people I've done just about everything there is to do that's legal to support my art habits. So, I mean, I've done everything from wait tables to teach classes. So, We all went through that. La doctora Riley comienza a explicarnos cómo es su vida cotidiana. Primero, antes de ser administradora de uno de los colegios más enumerados que hay aquí, ella es madre de familia, tiene 2 hijos adultos ya, está casada con su esposo, tiene 10 años de estar con él. Ella es una educadora, porque es educadora de arte. Ella su desempeño fue en pintar y hacer toda clase de prints y todo lo demás, porque eso es lo que le gustaba a ella. Y de ahí dice que para poder sobrevivir hay que hacer todo en la vida, como todos hacemos, y estuvo trabajando como todos nosotros, limpiando mesas, haciendo lo que tenía que hacer para proveer para sus hijos y para proveer de ella. Se educó y llegó en la parte administrativa de la universidad y ahora es la presidenta de la universidad. So you went through the whole step like all of us, and that's great. That is amazing, Doctor. Dr. Lonestar, okay, I'm gonna ask how Lonestar Community College was created. That's the first thing. I know you know the background of how they were created and everything, and we need to know this. So they may know. I love that question because we're actually celebrating our 50th anniversary. Lone Star College is celebrating its 50th anniversary this coming year in 2022-2023. Okay. Because it was founded way back in 1972, and the first college was the North Harris campus. North Harris campus. Over in the Aldine School District. Okay. Dice, le pregunto de cómo se creó Lone Star Community College. Me dice que es buena pregunta porque el próximo año cumplen los 50 años. 50 años de estar trabajando para la comunidad, de educar a sus hijos, de educar a nuestros hijos, porque mis hijos pasaron por ahí también, de educarme a mí, porque yo también fui a la escuela ahí. Y básicamente ella dice que comenzaron en 1972, you said, am I right? 1972, y que el campus original fue el de Northside, en la parte norte por la Aldine. Ese fue el primer campus que se creó. Who created it? Who do you call the founder, your founder? So there was a board? There was a number of people. It actually kind of grew out of citizens in the Aldine area. And it's, the founders saw the need for higher education in that area. And so the college was created to serve the community. To serve the community, exactly. They saw the need for a more affordable higher education. Exactly. That still maintained the kind of quality that would allow students to transfer to our college. 4-year colleges without losing any ground. Exactly. And to this day, our students who come to us to Lone Star first and then transfer to UT or U of H or Sam Houston, wherever, they actually outperform students who start at the university in terms of their grade point average and their graduation rates. Es importante que sepamos, cuando comenzaron el Lone Star College en Aldine, en área, la comunidad, los fundadores vieron la necesidad de cómo tratar de hacer que los jóvenes tuvieran una educación más allá de la secundaria, que los pudiera ayudar a ellos a realizarse como personas y pudieran entrar a la universidad, los 4 años regales de la universidad, y que fuera en un costo más bajo de lo que usualmente una universidad común te puede cobrar. Con esa idea se creó Lone Star College. Al ver esa necesidad, sirvió a la comunidad y eso se ha
se han abierto más campus o más de estos centros comunitarios de educación básica de 2 años para poder que estos jóvenes cuando terminen puedan agarrar los básicos, no les cueste tanto y entonces entrar a la universidad como vamos a decir Texas Tech, U of H o donde quiera que el joven quiera estudiar. Lo bueno de esto es que los precios son cómodos, son accesibles para cualquier persona. Y también otra cosa que acaba de mencionar la doctora es que los jóvenes que se gradúan del Lonestar College terminan con muy buenas calificaciones que las otras universidades las ven como un plus en el currículum de ellos para poder seguir la carrera y muchas veces les conviene eso. Así que, so basically going to Lonestar College, it's a plus for everybody because you're saving money and at the same time you're able to do every single subject without going for the 2 years directly to college and paying a bunch of bills that you have to pay. You know what I mean? Yeah, absolutely. And I also want to point out that many of our students begin their college course taking while they're still in high school through dual credit. Okay. And that's tuition free. Quiero que sepa y quiere decir que ella lo quiere resaltar. Es un costo bajo, sí, y muchos de los jóvenes, y le pregunté yo a ella, bueno, ¿esto los ayuda? Sí, los jóvenes comienzan a tomar las clases en la secundaria y se le pone doble crédito, dual points, o sea que básicamente terminan la colegiatura de la high school y cuando ya pasan al college ya han tomado ciertas materias y automáticamente les sirve por el currículum, que eso los ayuda. That's incredible, doctor. Sí, ya tienen créditos de community college cuando terminan el high school. Imagínese, ella habla español. I love it. Where you learn your Spanish at, doctor? In school. Oh, you were forced because you had to. Long time ago. Well, Mr. Rodrigo Chavez, I keep telling him, you need to come. He's like, no, you don't need me there. Because he speaks Spanish to me all the time, and he's from Costa Rica, and we work constantly with, Conrad SD and everything and all the stuff that's going on. And we love that. I cater. And I keep saying, we need to cater to our youth. Those are the most need. And when I was introduced to you, I was like, yes, that's what I love. I brought Dr. Null, and Dr. Null told me, yeah, Dr. Wiley is amazing. And that's a partnership that you guys have with, at least with Conroe, and which is amazing. Because my daughter went through your school. My sons, 2 of them went through your school. Wow. And one went to Texas Tech. The other one is Sam Houston University because they have done what the requirements. And they say, we save money. I took some courses there, but I'm in Southern New Hampshire University online. I'm too old to go to state, but I'm finishing my degree right now. Good but for I keep telling all my listeners, yes, the motto is the more educated you are, the better you're off. More opportunity. It's highly correlated with greater income over your lifetime and more job opportunity and job flexibility. You're more in control of your own destiny when you have education. Yo le digo a ella que la base de todo en esto es la educación. Si nosotros nos educamos correctamente, sea donde quiera usted sea, se puede educarse. Lo más que usted lea, lo más que usted se eduque, tiene más oportunidades en la vida. La base de la educación es informarse. Los jóvenes van, se entrenan, se educan. Muchos toman un asociado. They take associates in your and they stay with associates. Some of them take technical, because I know you do provide technical certifications, which is so good. Yes. Doctor, what is the percentage of the Hispanic Latino within Lonestar? And I want an overview. I know that you know I didn't brought researching because I thought you know more than I do. And do you have dropouts? Do you don't have dropouts, or what because of legal paperwork and things like that? Yeah. Can you tell us a little bit about that? Sure. So right now, the Hispanic population is the largest segment of our student population as a system. Lone Star is actually 8 colleges. Okay. And the Hispanic population is the largest percentage of our student population. It's also the fastest growing
as a percentage of total in our student population. So Lone Star College Montgomery is also, Hispanic students are the largest percentage at Montgomery and Conroe Center as well. Okay. So we are considered a Hispanic serving institution. Ok, perfecto. La mayoría de Lone Star College, el porcentaje más alto que tiene de estudiantes son de nuestra raza, hispanos, que van allí y estudian y trabajan. Eso tienen ocho diferentes campus que trabajan alrededor de todo el área de Texas, norte, sur, donde lo pueda localizar. Siempre usted va a buscar un Lone Star y va a aparecerle, créame. Y ellos... all the locations are in the Houston area. En el área de Houston, area, no el área de Montgomery. En el área de Houston, básicamente, no se van allá fuera de Houston, sino el área de Houston, donde usted lo puede localizar. Ellos trabajan y está considerado un colegio que sirve directamente a la comunidad hispana. O sea, está categorizado para eso. Los muchachos van allí y no solamente van para otras universidades, muchos terminan una carrera técnica, muchos terminan un asociado, que es lo que ellos quieren tomar y ya, una carrera técnica. We want to talk about technical careers. I guess you have plumbing, you have everything that has to be all there. kinds of things, yes. And those 2-year degrees are designed to get students straight into the workforce. All of our technical programs are created to lead to a high-paying job. We don't create programs that lead to minimum wage. Okay. And they're certified. Basically, they're certified with the state as well, am I right? When you graduate, depending on the program, if there's an industry certification, the program leads to it. So, for example, the nursing program. Okay. You become a registered nurse at right? the end of Wow. it. Yes. Mira, tienen las carreras técnicas. El joven entra y quieren trabajar por lo menos en enfermería. Me acaba de decir, son certificados. Significa que para poder terminar el curso de enfermería lo terminan con ellos completamente y se gradúan con ¿cómo se llama? Con la licencia de enfermería registrada, registered nurse, el que puede trabajar directamente en cualquier hospital o donde la persona aplique. Pero también agarran programas que tienen salario de pago altos. Ellos no buscan certificaciones en programas que tienen salarios bajos porque realmente no vale la pena. Ellos necesitan tener el programa donde el joven cuando se gradúe pueda ir directamente al área laboral con un trabajo, con un salario alto y pueda automáticamente sentirse que lo que estudió valió la pena. That's amazing. That's amazing. So basically they do the technical work, they graduate, they get their certification. They don't even sometimes have to go to the state and pass the board because you guys will give them the test right there. Am I right? Well, they take if there's an industry certification such as the RN, that's a state licensure. That's a state licensure. Okay, they have to go to the but they're prepared for it. Okay. Yes. Okay. Entonces vamos a corregir esto. Ellos tienen que pasar una licencia con el estado, pero se les entrena y se les da la estudio completamente para que esa licencia la puedan pasar. Eso significa que el muchacho cuando termina de estudiar pasa la certificación y puede automáticamente comenzar a trabajar con el estado. And our pass rates on those licensure exams are extremely high. Okay. We've had a 100% pass rate for the last several years on our physical therapy exams, on our radiologic technician exams, and even our nursing exams. So that's super high attainment rate. So when our students are finished with us, they're extremely well prepared to get that license. Dice que el nivel de porcentaje de pasar los exámenes a nivel de tecnología, supongamos que quiere ser radiólogo, quiere ser terapia física, quiere hacer terapia física, el joven que quiere estudiar o quiere ser enfermera, dice que cuando terminan la carrera completamente con Lonestar, automáticamente están preparados y pasan el examen sin ningún problema. Significa que si el joven realmente quiere estar en una carrera técnica, lo puede hacer de una vez. Le puede tomar 2 o 3 años y salir de eso de una vez y automáticamente comenzar a trabajar en lo que él o ella deseen trabajar. Doctor, the other thing, most of the parents are in our community, we are battling with immigration laws and immigration, DACA and all this stuff. In the state of Texas, I know that in kinder to 12,
they don't require to have any type of legal papers. Correct. They're able to be enrolled and have. With Lone Star, how does that work? So we do not ask for papers. Okay. So we have lots of DACA students. Okay. If a student comes from another country with certain kinds of visas, there can be complications. So, for example, right now we have a lot of students coming from Venezuela, from Ecuador, Colombia, and sometimes they're coming on a type of visa that keeps them from being able to get a student visa with us. Okay. I'm not an immigration law Exactly. expert at all, but I can tell you that there's some kind of what we call catch-22 situations where, you know, you have to have some kind of a visa to get into the country, but that visa may be the same one that keeps you from getting a student visa. Exactly. But if for students, for example, who are undocumented, we don't ask. We don't, and they're still eligible for funding. So we don't discriminate in any way. So they're able on the to get basis of scholarships and papers. stuff regardless of the paper? There are some scholarships that are available to Available for students them. regardless of their status. As long as they, okay. Yes. Lo que nos acaba de hablar la doctora es muy fascinante porque significa que nuestra comunidad sea afectada por la manera, lo que se llama emigración, la parte migratoria de nuestra comunidad, no interfiere con estar en la escuela. En los distritos escolares de 0, del kinder al 12, no se piden papeles. Lo mismo dice la doctora Riley, que Lone Star College no es emigración, ellos no piden papeles. Hay muchachos que vienen de Ecuador, de Venezuela, de donde quieran, que vienen con visas, entran al país. El problema que tienen usualmente es que muchas de esas visas que se les dan no califican para una visa de estudiante. Pero si el muchacho no tiene papeles, eso no importa. Tienen hasta becas para esos muchachos que realmente mantienen un porcentaje alto y quieren estudiar. Lone Star College no es emigración, repite nuevamente, ellos están aquí para ayudar al muchacho a tener una educación y progresar en la vida. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Doctor, the other thing, I know that you guys do also GED, and then on top of that, you do like trainings, like persons that want to go and learn. For example, I want to become a chef or a cooking. There's cooking classes for mothers that are home. There's things like everything. So you're thinking about courses that are through continuing education. Yes. Exactly, for older people like me. For anybody. Those also include continuing education is non-credit, so you don't get college credit, but you do learn things. Exactly. You can you can take courses in pretty much anything you can think of, but lots of ESL courses. Exactly. For continuing education, English for second learners. Language learners, yes. But also there are lots of fast-track courses leading to jobs. So certified nurse assistant, for example. Wow. PAs? Not so much PAs, but patient technicians. Patient technician, yes. exactly. PTs. But also, what am I thinking of? Phlebotomy. Okay. Yeah. Wow, There are nice. quite a few, they're shorter term, like maybe 3 months, something like that, and you can get a job at the end of that. Phlebotomy is the ones that they work with lab work and stuff like that. Exactly. Okay. I want to make sure before I translate it correctly. Yes. And sometimes I kind of lose it. Basically, we're talking about, estoy preguntando a la doctora que me corrija, porque ella sabe muy bien el español. Así que estamos hablando de que hay madres de familias en estos momentos, que estamos en casa, que queremos aprender a hablar inglés correctamente, o coger una clase de cocina, o coger una clase de costura, lo que haya. Ellos tienen lo que le llaman educación continua. O sea, la persona ya adulta que quiere registrarse, que no necesita papeles nuevamente y que quiere estar en la clase, no está certificada porque no te dan créditos por eso, pero aprendes cuando terminas el curso. Eso significa, y eso pasa con nosotros, sobre todo los que no sabemos el inglés. Ellos tienen todos los niveles de inglés como segunda lengua.
usted puede registrarse, ir a tomar los cursos con ellos, pagar y automáticamente usted estudia el inglés y aprende el inglés correctamente de manos de un profesor de inglés o de una profesora de computadora también, porque también si quiere muchas personas me dicen, señor Jenny, es que yo no tengo nada de computadora. Yo tengo una amiga que trabaja con la señora ahí, que trabaja ahí, es profesora de computadora aquí en Woodlands y ella tiene años, ella y el esposo trabajan en su tiempo y trabajan en Woodlands dando clases de computadora en Lonestar College. Porque hay profesores y hay personas que realmente quieren ayudar a la comunidad y eso es lo que hacen. Lonestar tiene un poquito para todos. El que quiere estudiar lo puede hacer. No nada que te prevenga que tú puedas estudiar. And that's something that I have to tell them because they need to understand that the education is over here is free basically in our countries. Second institutions like that, we have to pay for cash. There's no way of doing it. It's very inexpensive. Okay. Yes. Y vale la pena porque no cuesta como, o sea, bien, tienen pagos, los pagos son muy bajos y económicos para la clase de educación que usted se va a llevar. So, what is the process of registration, doctor? Do you know a little bit? So what they can face when they get to talk to your administration office and to your registrars? Yeah. So the registration process is relatively simple. If it gets more complicated if you apply for financial aid, but relatively simple. The biggest hurdles are around things like, the state requires meningitis vaccinations, for example. Mm-hmm. But basically, the process of application is fairly simple. You just go to Apply Texas. Okay. And designate the Lonestar as the school that you want to apply to, and it's a pretty simple application form. Then you can always come to campus, and somebody can walk you through the application process if you're not sure how to do it. And then our folks will help, if you're missing anything, our folks will help you pick up whatever you need or help you understand what you need to get to complete an application process. And then once you're applied, all you have to do is figure out what you want to take. And the question, you have a lot of bilingual staff as well, am I right? Yes. Okay, we have perfect. quite a few bilingual staff. Most of the students are working and they stay working with you as well at the same time. And in continuing education, there are even a few programs in Spanish. Oh, okay. For example, we have a grant right now for an accounting assistance program in Spanish. Oh, that's nice. Yeah. That's Yeah. nice. So there's, like you said, there's something for everybody. Ella dice que yo le pregunté sobre el proceso de registración. El proceso de registración de Lonestar College es prácticamente fácil, pero si está aplicando para asistencia financiera, el proceso se hace un poquito más largo. Ahora, el proceso básico de entrar y registrarse lo puede hacer en línea, puede aplicar en línea o puede ir personalmente a las oficinas de ellos. Ellos tienen personas que hablan español, personas que les pueden ayudar en la computadora, porque usted llega a la oficina y ellos tienen la computadora y usted tiene que registrarse usted mismo en la computadora. Ellos le explican cómo hacerlo, ¿ok? Básicamente con Apply Texas. ApplyTexas.com se llama el website. Desde su casa lo puede hacer también y automáticamente le da el proceso de llenar la aplicación, todo lo que le preguntan. Si usted va a estar en el campus, puede que le pidan vacunas, una vacuna de meningitis, que es requisito para cualquier persona que esté estudiando en el campus, que esté trabajando en el campus, por eso en el sentido de que hay contactos y las cosas que pueden pasar, uno tiene que preverse en estos días. Y los jóvenes andan bailando y andan por todos lados y la vacuna de meningitis es algo que los proviene de enfermarse ellos y de enfermar a otras personas, así que eso es uno de los requisitos que puede que tenga que tener. Hay una clase, me está diciendo que en el Continuing Education hay en estos momentos clases que también son en español. Una de ellas es como asistente de contabilidad. Y esa asistente de contabilidad, la clase completa es en español. Así que si a usted le interesa, puede buscarla y puede entrar y ver. Y le digo, es una manera, como dice ella, como se lo dije al principio, Lonestar College tiene un poquito para todos, todo el que quiere estudiar. Doctor, what are the problems that you see most in our community? And I'm from the bottom of your heart. You can say it because basically that's something that we need to learn from, to adapt to, and to work in it. You know what I mean? Yeah. Those are three things that we have to do.
So I think there's, it's the same with many communities, actually. Sometimes there's not a complete understanding of the advantages of going to college. For students whose parents did not go to college, it might feel awfully intimidating to walk onto a college campus and feel like you belong. But one of the best things about community colleges is that it's very easy to feel like you belong there. Our classes are small, so you're not, if you go to a university and as a freshman, you're going to walk into a history class or a government class with 300 other people. I know that. And at Lone Star, there might be 20 other people, So one of the challenges, I think, is seeing the value of education and also feeling as though you belong in higher education. Okay. Obviously, financial challenges can be a challenge. Mm-hmm. And many times, I think our younger folks feel a tremendous obligation to immediately become a financial contributor to the household. Okay. Yes, that's part of our culture. While exactly. in high school and immediately on graduating from high school. Yeah, because they need to go back to which is important, but it's also a short-term view. Exactly. If you take the long-term view, your contributions back to the family will It's be going to be greater. better. Yeah. Exactly. Yeah. Ella le preguntó cuáles son los obstáculos que ella ve en nuestra comunidad. Y ella dice que básicamente, usualmente los jóvenes cuando llegan no se sienten parte de una universidad porque como quizás los padres no han ido a la universidad mismos, ellos sienten que no pertenecen en ese ambiente universitario, cosa a la cual esa es la primera barrera que se pone el joven cuando se gradúa de la secundaria. La otra cosa que ella ve es que el joven tiene que entender que Lonestar Community College tiene las clases son pequeñas, son grupos pequeños de clases. No son que va a llegar a una clase como supongamos, y le voy a poner ejemplo cuando personas van a las universidades grandes. Por lo menos cuando a mí personalmente me tocó ir a American University. Yo me acuerdo mi primera clase de historia. Eran como 500 personas en un cuarto y la profesora de historia. Y yo me sentía como una aguja. Tú te sientes intimidada por el montón de jóvenes que están contigo en una sola clase. En cambio, Lonestar es pequeño. En Lonestar tú tienes la atención del profesor y son 20 o la cantidad de estudiantes, pero no pasan de eso. Son pequeñas clases y tú vas y el profesor tiene lo que se llama 1-on-1, más relación. Esa barrera que nosotros como hispanos tenemos, también lo que nos impulsa a tenerla o que nos gradúa a tenerlas más graves que cuando nos graduamos de la high school, sentimos que tenemos que proveer a nuestros hogares, porque la cultura es, te gradúas y tienes que ayudar a tu papá y a tu mamá porque tienes que trabajar, porque tu mamá y tu papá están trabajando y hay que pagarles o hay que ayudarles a ellos a mantener la casa. Pero eso es un tiempo corto. Mientras tanto, al tiempo largo de tu vida o tu vida de salir de casa de tus padres, allá tener tu propia vida, ¿qué es lo que tú has planeado? Entonces, tienes que comenzar a ver como digo yo, el picture, la figura un poquito más grande que solamente ayudar a papá y a mamá en la casa con sus biles o trabajar para ayudarlos. También piensa en tu futuro más adelante. Yo quiero estudiar, yo quiero ser algo más. Y entonces Lonestar te equipa para eso más, para que entonces en un futuro seas tú más productivo y puedas dar más a tus padres. Tienes que estudiar, no se te dice que no trabajes y que no ayudes a tus padres, porque eso es la ideal de todos los hispanos y como cultura tenemos eso, queremos ayudar a nuestros padres, pero también tenemos que pensar en nosotros. Yo quiero educarme, yo quiero saber más para ganar más dinero, para entonces seguir dando más y aportando a mi familia. Así que esas son las cosas que ella ve de lo que nos bloquea en nuestra comunidad y que quiere y no solamente en nuestra comunidad, en muchas de las comunidades que vienen de otros países. Eso pasa en todo el tiempo. No se crean que solamente los hispanos tenemos ese problema. Hay toda clase de razas y tienen ese mismo principio de que tenemos que, o nuestros padres no fueron y quizás yo no puedo ir a la universidad o yo no me siento como que estoy en este ambiente universitario. No, tenemos que quitarnos eso de nuestra mente y pensar que
Lonestar College está abierto para todos y están ahí para guiarnos, para que rompamos la barrera. Y entonces después, si queremos ir a una universidad grande, de las de 4 años, donde ya terminas un doctorado o o una abogacía o lo que tú quieras estudiar, ya tus 2 años básicos lo limpiaste. Y ya puedes entonces decir, ya me siento fuerte, ya tengo la capacidad para entonces entrar en una carrera donde sé que voy a poder ayudar más a mi familia. Bueno, los estudiantes hispanos que tienen mucho suceso en Lonestar. En los 3 años pasados, los estudiantes que han recibido el Jack Kent Cook Scholarship, que da $40,000 por año para ir a la universidad, son hispanos. Wow, ya vieron. Significa que ni lo tengo que decir yo, ya lo dijo ella. Básicamente, tenemos esa oportunidad. And she's saying that the Hispanic community, the kids that are receiving the highest awards on the Jack Kent Cook awards of $40,000 a year. Okay, believe me, I wish you could have that. I couldn't have it, but whatever. They are Hispanics because they're trying to excel. That means they're trying. Those are kids that are really, really wanting to study. They want to become something, and I applaud that because we need those kids. Those are our future governors, or future exactly amazing. They're amazing. You ought to meet these kids. Some of the projects they've done, and the research that they've done. They're just amazing. They really are. Dice que es amazing ver la capacidad de estos estudiantes. Sí. Estos estudiantes vienen con un amor al estudio y a la investigación y a estar pendiente y los proyectos que entregan son increíbles. Y ella dice que hay que ver cómo ellos se ganan esas becas. Eso puede ser uno de sus hijos. Póngase a pensar de que aunque no tenga papeles, ese hijo suyo puede llegar a ser un abogado, un doctor, un congresista, puede hacer lo que quiera, porque sabe que está en el país de las oportunidades. Ese es el sueño americano. Yo siempre se los he dicho aquí en Voces en Acción. El sueño americano se trabaja, no se gana. You fight for your American dream. Tell me about that. I know that. People say, it's so easy just to come, I have the American dream. No. The American dream, you have to fight for it. It doesn't come free. It's not free. Okay, there's an effort required. And educating yourself is part of that, because it's easier educating yourself and knowing the language and breaking barriers than sitting down and waiting that everything is going to be for free. Ain't going to happen. Yeah. Doctor, the last words for the Hispanic community. I know that your time is valuable, my time is valuable, and I'm thanking you so much for the opportunity of having this interview. I really appreciate the opportunity to speak with you today, and just want to welcome everybody to campus. We have a campus in the Woodlands and one here in Conroe as well. Amazing array of programs, whether you want to be an airline pilot or a nurse or a welder or an engineer or a teacher. It doesn't matter. We can get you started. Okay. Ella lo que está dando las gracias por estar en el show, que para mí es un honor tenerla a ella, y al mismo tiempo dice que ella le abre la puerta a todos ustedes para que ustedes sueñen grande, sobre todo los jóvenes que me están escuchando, sueñen grande. Si quieren ser pilotos, si quieren ser enfermeras, si quieren ser profesores, si quieren ser ingenieros, Lonestar Community College está para ustedes. Lonestar Community College les abre las puertas y no hay barrera alguna que no pueda ayudar a alcanzar la meta de lo que ustedes quieren. Gracias nuevamente. Thank you so much, Doctor. Gracias nuevamente. Thank you all my audiences for listening to our show. If you have any questions, I will have all the information in my website, Dr. Riley's contact, all the loan. You have a link to get it, and we'll be seeing you shortly on our next show. Gracias nuevamente por estar con nosotros, y entre nuestro próximo programa estaremos con ustedes nuevamente dándole información. Que pasen un buen día. Have a nice day.
Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.